Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a platicar sobre las funciones trigonométricas y estas van a ser aplicadas a un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Para empezar, ¿qué es la trigonometría? La palabra trigonometría proviene de las raíces griegas trigón, que significa triángulo, y metra, que significa medida. Por lo tanto, podemos definir que es la rama de las matemáticas cuyo objeto de estudio son las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Vamos a observar qué elementos conocemos o vamos a aprender del triángulo rectángulo. Ok, este es un triángulo que vamos a llamarlo triángulo ABC. Vamos a distinguir un ángulo en el vértice A y que en el punto C tenemos un ángulo recto. Ahora, de este lado, el lado A minúscula, comprendido entre los puntos B y C, vamos a llamarlo lado opuesto del ángulo A. De este ángulo, este va a ser el lado opuesto. Por otro lado, el lado B va a ser el lado adyacente al ángulo A. Y al igual que se ha trabajado en el teorema de Pitágoras, el lado C es nuestra hipotenusa y en teoría es el lado opuesto al ángulo recto. Ahora también podemos considerar al ángulo B, siendo el ángulo B, este lado ya no sería el adyacente sino el opuesto al ángulo B y este lado sería el adyacente al ángulo B. Ahora, en la parte medular, razones trigonométricas. A estas también se les pueden llamar funciones trigonométricas. Elaboro una pequeña tabla donde menciono cuáles son cada una de ellas. La primera es el seno y se entiende como la razón entre la longitud del lado opuesto y la de la hipotenusa. Esta sería su descripción en una fórmula. El seno es igual al lado opuesto entre hipotenusa. Relacionándolo ligeramente con el teorema de Pitágoras, podemos mencionarlos como catetos y vamos a decir que en este caso, al ser un lado opuesto, sería el cateto opuesto y se va a dividir entre la hipotenusa. Ahora, el coseno es la razón entre la longitud del lado adyacente y la hipotenusa, como está aquí, cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente es la razón entre la longitud del lado opuesto y la del lado adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora, de este lado derecho se colocan aquellas que su forma de determinarlas es al revés. Para el caso de la cosecante, no vamos a dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, sino la hipotenusa entre el cateto opuesto. La secante, vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir la hipotenusa entre el cateto adyacente, a diferencia del coseno que es cateto adyacente entre la hipotenusa. Y finalmente la cotangente resulta de dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Ahora voy a escribir este pequeño triángulo, nuevamente es ABC, distingo aquí el ángulo recto, sus lados A, B y C, y vamos a ver, respecto al ángulo A, el seno yo les mencionaba que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, por eso aquí el cateto opuesto es A y la hipotenusa es C, entonces el seno de A es A entre C. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, B entre C. La tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, A entre B. La cotangente es B entre A, la secante es C entre B y el cosecante es C entre A.
Ahora, respecto al ángulo B, tenemos que el seno de B es el cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto es B, y se va a dividir entre la hipotenusa que es C, B entre C. El coseno de B es A entre C, adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente de B es el opuesto entre el adyacente. Igual determino la cotangente A entre B, la secante C entre A y el cosecante C entre B. Ahora también hay que distinguir que si nosotros sumamos el ángulo A y el ángulo B sería igual a 90 grados porque entre ambos son complementarios, ya que si este mide 90, entonces la suma de estos dos tiene que ser 90 para que se cumpla 180 grados como ángulos interiores. ¿Qué otra cosa podemos distinguir? Que el seno del ángulo A es igual al coseno del ángulo B, A entre C, A entre C, y lo anoto aquí. El seno de B es igual al coseno de A, B entre C. También podemos distinguir con la tangente y la cotangente, tangente de A, cotangente de B, y la tangente de B y la cotangente de A. La secante y el cosecante de A y de B respectivamente son iguales, de igual modo que la secante de B y la cosecante de A son iguales. Ahora, las razones trigonométricas seno y cosecante, así como coseno y secante o tangente y cotangente, como ya les mencionaba, son recíprocas entre sí. Por lo tanto podemos escribir también esta pequeña parte, seno de A por coseno de A igual a 1. Vamos a checarlo. El seno de A es A entre C y la cosecante es C entre A. Eso quiere decir que nosotros multiplicamos A entre C por C entre A, va a ser igual a 1. Entonces también podemos escribir seno de B por cosecante de B igual a 1. Con el coseno y la secante del ángulo A y el coseno y la secante del ángulo B. Y finalmente la tangente y el cotangente de A y la tangente y cotangente de B. A estas las vamos a llamar identidades trigonométricas. Y bueno, con esto concluimos el tema del día de hoy. Espero les funcione. Nos vemos en el próximo video.